Entonces lo que vamos a ver hoy día, chicos, va a ser, voy a pararlo un poco porque verdad que este video tenía audio y si no le pongo a compartir el audio no van a escuchar nada. Ya, vamos a ver entonces el tiempo narrativo, va a ser solo contenido, va a ser rapidito, si tienen alguna duda, como siempre ustedes saben que me preguntan, y paramos ahí para resolver, ¿ya? El objetivo de la clase, entonces, vamos a partir con la habilidad más inferior, ¿cierto? Más básica, que es identificar los diferentes tiempos narrativos que se presentan en el, o sea, tiempos que se presentan en el género narrativo. Le vamos a empezar a trabajar con las habilidades de la nueva prueba que va como transitoria hasta que establezcan una prueba nueva de selección universitaria, que es la prueba de competencias lectoras, así que vamos a empezar a trabajar en torno a esas habilidades, ¿ya? El tiempo narrativo entonces. Chuta, sigue entrando gente. Súper. Profe, si quiere, me puede hacer administradora, yo le acepto a los estudiantes y usted hace su clase. Ya me acostumbré, mira si me complica y te lo paso, Bueno, pero ya me acostumbré ya, a bueno, no tenerlo hay y muchas problema. gracias. Entonces el tiempo en la narración puede ser cubierto desde diferentes planos, ¿cierto? El narrador, recuerden que todo lo realiza el narrador, se puede ubicar de diferentes formas en la historia, ¿ya? Y eso tiene que, se corresponde a lo que nosotros conocemos como tiempo narrativo, ¿ya? Estos planos corresponden al tiempo de la historia, al tiempo histórico y al tiempo del relato. Son tres tiempos diferentes y no pueden confundir, o sea, es importante que no confundan el tiempo de la historia con el tiempo del relato, ¿ya? Que es lo generalmente lo que ocurre. Se confunde mucho lo que es el tiempo de la historia con el tiempo del relato, ¿ya? Entonces, si no lo entienden, el tiempo histórico corresponde al contexto de producción. El tiempo histórico. Eh, Iván, acá, el tiempo histórico corresponde al contexto de producción. Lo vieron creo con la profe Javi. ¿Ya? Pero el tiempo de la historia y el tiempo del relato no tienen nada que ver con el contexto de producción, sino que son netamente de la narración. ¿Ya? Así que si no lo entienden, me lo preguntan. ¿Ya? Porque yo sé que a veces puede costar un poquito. El tiempo histórico, tal como decía Iván, corresponde a este contexto de producción, ¿cierto? Y lo que hace es permitir que nosotros vamos analizando una obra de acuerdo a este contexto histórico, de acuerdo a los ideales sociales de la época, a las realidades sociales, a la realidad tanto de la pobreza como de la riqueza, de los valores, de cómo eran las mujeres, cómo eran los hombres, ¿cierto? En esta época. ¿Y qué hacemos ahí? Nos permite conocer. Recuerden que la literatura no solo es para entretener, también nos da información acerca de una época, ¿cierto? De algún momento de la historia, de la historia del universo, del mundo, ¿ya? Así que es súper importante el contexto de producción o el tiempo histórico, ya porque nos permite conocer características sociales y culturales que reinaban o imperaban en la época de producción de esta obra. Por ejemplo, las obras de la Edad Media, ¿cierto? Donde las obras como el Mío Cid corresponden a lo que es, a cómo era la sociedad en ese tiempo, ¿verdad? Las luchas contra los musulmanes, la necesidad de los reinos de ir conquistando otras tierras para ampliar los reinos, los caballeros, después pasamos aquí al Renacimiento, ¿cierto? Y tenemos otro contexto histórico en donde se pierden estos ideales, en donde la iglesia empieza a vender indulgencia, ¿verdad? Que eran estas ventas de las indulgencias, eran como una forma de perdonar los pecados, ¿ya? Entonces la gente iba a la iglesia, por ejemplo, si le fallecía algún pariente, y iban a la iglesia y compraban estas indulgencias porque decían que, no sé, porque el pariente, por ejemplo, era mujeriego, ¿ya? Entonces compraban una indulgencia para que este pariente pudiera
pudiera ir al cielo y no quedar aquí en el purgatorio por ser mujeriego, por ponerles un ejemplo. Ya, de ahí viene, obviamente, de ahí vamos avanzando en el barroco y todos los posteriores, ¿ya? Pero nos sirve entonces el tiempo histórico como contexto de producción para conocer la sociedad en la que se crea esta obra. Aquí tenemos, por ejemplo, yo siempre les he hablado de Martín Rivas porque me acuerdo de él por el nombre del colegio, ¿verdad? Por Alberto Blesgana. Y aquí tenemos un contexto de producción, ¿ya? Aquí tenemos un tiempo histórico. Dice, el libro de Martín Rivas va de principios de julio de 1850 a fines de octubre de 1851, época de gran importancia política, época conservadora, en la que ocurre la primera revolución liberal en Chile, fenómeno de gran importancia que va en ascenso desde las sublevaciones minoritarias hasta alcanzar magnitud nacional. Los principales focos de manifestaciones son en las provincias norteñas. El levantamiento del Ejército del Sur y Tambiazo en Punta Arenas, el motín de Urriola en abril de 1851, es el hecho por el cual gira en torno a la obra. Por otro lado, en el libro se refleja que la clase burguesa deberá impulsar el desarrollo industrial, pero sobre todo asentar las bases políticas del país. También se revela la tensión que genera en la vieja aristocracia terrateniente y en la burguesía comercial y financiera la aparición de los burgueses del norte, cuya riqueza proviene de las minas. Hasta ahí entonces es información que podemos obtener, ¿cierto? Porque en Martín Rivas, para los que los leyeron o vieron la novela en TVN, se habla mucho de este amor entre Martín y Leonor, que era casi imposible por las clases burguesas. Se habla precisamente de estos levantamientos que ocurren, de esto, el motín de Urriola, es donde pierde la vida Rafael San Martín, ¿cierto? Y aquí todo esto que nosotros leemos aquí como contexto de producción se ve plasmado en la obra. ¿Ya? Entonces nos permite saber cómo era la clase burguesa, ¿cierto? Cómo eran, cómo ocurrían. No lo leyó con. Ah, pero, hijo, Lucas Belmar, estamos en clase de segundo medio, mi amor, usted tenía que estar en primero medio. La profe Javi. Pucha, pasó lo mismo que la clase pasada. Le mando le mando el link de la clase de la profe Javi. Disculpen, chiquillos, por parar la clase un poquito, pero obviamente se generan estas confusiones por la situación que nosotros tenemos que ir cambiando con la profe. Todas las semanas tenemos que ir cambiando de clase, de curso. Entonces entiendo, de esto a mí me pasó en la clase pasada que muchos de segundo se fueron a mi clase. Le voy a mandar, eh, le voy a mandar el link de la clase de la profe Javier. Sí, 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 yo entiendo. Sí, 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 me imagino que pasó eso, chiquillo. ¿Ya? Em, Vamos a tener que ir, yo creo que con la profe Javi lo que vamos a hacer va a ser cambiar nuestras cuentas, ¿ya? Porque para que no generen estos problemas y ustedes mantengan el mismo link. Pero como nos tocó así, ir cambiando porque somos las únicas que estamos a cargo lo siento mucho por estos errores. ¿Dónde estaba el chico? Lucas, ahí envié el link de la profe Javi, ¿ya? En ese tiene que entrar usted. Buenos días, Matías, no se preocupe, a veces pasan, ¿ya? No hemos avanzado tanto, estamos recién partiendo. Ya, ya, chiquillos, volvamos, lo siento por este lapsus, pero había que hacerlo, ¿cierto? Entonces, les decía que a través de Martín Rivas, obviamente podíamos obtener alguna información, ¿verdad? Podemos obtener información de la época y también podemos obtener información del autor.
por ejemplo, en los casos de, em, ¿cómo se llama? Harry Potter, quizás no podamos comprender muchos valores de la época, aunque sí, pero quizás no, ya quizás nos costaría un poco más indagar, pero sí podemos conocer un poco la mente de la autora. O en Crónicas de Narnia, ahí sí podríamos saber valores de la época porque al final tiene un trasfondo Crónicas de Narnia, que era una novela cristiana, ¿ya? Así que yo quedé así como cuando me enteré que era una novela cristiana, fue como, oh, me sentí engañado. Ya, seguimos. Hasta el tiempo histórico, todo bien, ¿verdad? No hay ninguna duda. Ahí es un poquito más sencillo. Ya, si tienen alguna duda me preguntan. Y ahora entramos un poquito en lo que es un poquito más complicado, ya que tiene que ver con el tiempo de la historia. El tiempo de la historia es cómo se van presentando los hechos de la narración, ¿ya? Y ocurre de forma cronológica, igual como ocurre en nuestra realidad. Es decir, el tiempo de la historia es lineal, ¿ya? Vamos a crear aquí una línea. El tiempo de la historia es así, obviamente más directo que mi línea, y va desde el principio hacia el final y puede ser infinito. Ya, Iván, tranquilo, todavía no llegamos ahí. Estás un poco acelerado porque esto es el tiempo de la historia. ¿Ya? Entonces, el, eh, relax, y ya voy a llegar a eso. Entonces, en el tiempo de la historia, las cosas van ocurriendo en orden. ¿Ya? Así. Una pasa una, después pasa otra y otra y sucesivamente. Ese es el tiempo de la historia, que es igual a nuestra historia o a la historia de la humanidad, ¿cierto? Que parte desde la prehistoria o no sé, y va avanzando, ¿cierto? Y el hombre va evolucionando, ya en la misma forma hasta llegar al Homo sapiens, ¿verdad? Es lo mismo que ocurre en la narración. También ocurre un tiempo de una historia que va desde que comienza hasta que termina en forma lineal y no recibe ninguna alteración. Solamente puede detenerse en el tiempo, ¿ya? En algún momento si es que la situación lo requiere y vamos a ver cuáles son esas situaciones. No cambia, nosotros no podemos retroceder en el tiempo, por lo tanto el tiempo de la historia tampoco. Siempre va a ser lineal, siempre va a avanzar hacia el futuro. Nuestra historia, como seres humanos, ¿ya? La historia de Iván, la historia de Franco, la historia de los hermanos Estefan, ¿cierto? Es lineal. Parte desde que nacen y van pasando cosas sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar ahora al presente, que están en segundo medio, viviendo una pandemia mundial que no se había vivido en muchos años y tuvieron la suerte de estar aquí en esta parte de la historia. ¿Ya? Entonces, ejemplo, lo que tenemos como ejemplo, en la película de Aladdin, se nota que este ejemplo los hago yo porque me gustan las películas Disney, los hechos ocurren en el siguiente orden, ¿cierto? Aladdin conoce a la princesa Jasmine en los suburbios de Ágrava, luego Aladdin es encontrado por Jafar y llevado a las cuevas de las maravillas, luego Aladdin queda encerrado en la cueva y frota la lámpara en donde conoce al genio, luego el genio convierte a Aladdin en príncipe y se dirigen a Ágrava en busca de la princesa y etcétera. Ven que las cosas van ocurriendo así, uno tras otro, en forma cronológica, lineal. No volvemos al pasado, no vamos al futuro, sino que seguimos cada día viviendo el presente hacia el futuro sin volver hacia atrás. Entonces, exactamente, la historia, el tiempo de la historia son los hechos ordenados cronológicamente. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa segundo? ¿Qué pasa tercero? ¿Qué pasa cuarto? ¿Ya? Y etcétera. Ese es el tiempo de la historia. Y ahora vamos a entrar al tiempo del relato, que ahí cambia la cosa. ¿Ya? Entonces, como les decía, el tiempo de la historia cuenta nuestra historia de forma lineal. Pero nosotros, cuando vamos relatando nuestra historia, vamos arreglando el orden, ¿cierto? Nosotros contamos, no sé, yo le voy a contar una historia de cuando iba en primero medio, después le voy a contar una historia cuando iba en la universidad, después le voy a contar lo que quiero hacer en el futuro, ¿ya?
Y ahí, cuando nosotros relatamos nuestra historia, podemos ir haciendo estos saltos en el tiempo, hacia adelante, hacia atrás, hacia todos lados. Ese es el tiempo del relato, y ese es el que produce estos quiebres, tiene la capacidad de parar nuestra historia, nuestro tiempo de la historia, para volver al pasado, ir hacia el futuro, ¿ya? Pero el tiempo de la historia va a seguir escribiéndose de forma lineal, pero va a tener se va a detener, y eso lo produce el tiempo del relato, ¿ya? El tiempo del relato entonces está completamente decidido por el narrador. Recuerden que todo lo que pasa en una historia lo decide el narrador, nunca el autor ni los personajes, ¿ya? Así que está completamente decidido por el narrador y corresponde a la disposición artística de los acontecimientos, ¿ya? Disposición, ubicación, ¿ya? Para allá, para acá, para todos lados. Y los hechos pueden ser relatados en forma lineal, discontinua o retrospectiva, ¿ya? Ahí es donde viene lo que decía Iván. Y aquí espero que si tienen alguna duda, por favor me vayan preguntando, porque yo sé que esto cuesta un poquito irlo entendiendo, ¿ya? Entonces, mi historia está lineal, pero yo voy a detener mi historia para volver al pasado y contarles algo que me pasó ayer, por ejemplo, o el sábado. O el sábado me dolía mucho la cabeza, estuve todo el día acostada, estuve a punto de ir a la clínica porque de verdad me sentía muy mal. Mi historia sigue hacia el futuro, ¿ya? Pero yo la detuve un ratito para contarles, volver al pasado y contarles lo que me pasó el sábado. Entonces ahí tenemos esa diferencia. Y puede ser, obviamente, lineal. Yo puedo ir junto con la historia en una narración, puedo ir junto con la historia relatando el hecho, vamos los dos juntitos, ¿cierto? Los dos hacia el futuro. Puede que la historia vaya hacia el futuro y yo vaya haciendo saltos, ya va mi historia hacia el futuro, y yo con mi relato voy hacia el futuro, voy hacia el pasado, voy hacia el futuro, voy hacia el pasado, pero mi historia va a seguir lineal. O puede que vaya mi historia hacia el futuro y yo vaya contando todo hacia el pasado, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia. El tiempo del relato puede moverse hacia todos lados, es dinámico, mientras que el tiempo de la historia es dinámico igual, pero solo en una dirección cronológica, lineal. ¿Hasta ahí entienden? ¿Algún, ¿Alguna duda? ¿Algo que preguntar? ¿Algo que agregar? ¿No? Creo que estamos todos muy bien. Alguien está metiendo ruido, no sé qué hacer. Y aquí tenemos lo que hablaba Iván, de las anacronías narrativas. El hecho de que el tiempo del relato nos permita movernos hacia el pasado y hacia el futuro genera anacronías, es decir, anacronías, a significa sin, ¿cierto? Es un prefijo que significa sin. Cronías viene de tiempo, entonces sin tiempo. Esas son las anacronías. Entonces son los hechos cronológicamente. El tiempo del relato está conectado con el narrador. Claro, el tiempo del relato está conectado con el narrador, es el narrador como decide cómo va a contarnos la historia, ¿ya? Si la va a ir narrando linealmente o va a ir generando narración anacrónica. Entonces, exacto, esa es la diferencia de los otros. Tipo, el tiempo de la historia, el tiempo histórico está relacionado con el autor y la sociedad. El tiempo de la historia está relacionado con la narración, con la historia de la narración, y el tiempo del relato está relacionado con el narrador, por cómo se presenta. Entonces este narrador tiene la capacidad o sea, el tiempo del relato tiene la capacidad de generar anacronías, ¿ya? Las anacronías se generan cuando hay una alteración del tiempo del relato y el tiempo de la historia, ¿ya? Hay una alteración entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia, es decir, ya no van juntos, sino que la historia sigue y el relato se detiene en algún momento. Sí lo voy a subir a Facebook, ¿ya? Se presenta entonces como una ruptura temporal, ¿ya? Cortita, larga, dependiendo del tipo de anacronía que se expresa, ¿ya?
y provoca que el tiempo de la historia se detenga momentáneamente, se detiene, ya, cortito. No es como el tiempo de la historia del libro, sí se detiene un momento para volver o para avanzar hacia el futuro. Y se conocen dos tipos de anacronía que corresponden a la analepsis y la prolepsis, ¿ya? Las vamos a ver ahora. La analepsis entonces es cuando el tiempo del relato salta hacia el pasado, ¿ya? O sea, yo voy hacia el pasado y ahí se está generando una analepsis. Y ahí obviamente se genera, dentro de la analepsis se generan dos tipos de analepsis. Uno es conocido como el flashback y el otro es conocido como el raconto, ¿ya? El flashback entonces corresponde a un quiebre en el tiempo del relato de forma repentina. Es como que de repente estoy hablando con alguien y digo, uy, ¿verdad que te tenía que contar algo de ayer? Y volvemos atrás de forma repentina, ¿ya? Y la historia, o sea, este flashback se caracteriza por ser una ida hacia el pasado, pero cortita, como en forma de recuerdo, ¿ya? ¿Para qué sirve la narración? Para ir presentando el personaje, para ir conectándolo con cosas pasadas, para ir mostrando otras cosas. ¿Por qué se utiliza mucho el flashback? Para ir mostrando cosas que el autor no quiere. Bueno, esto no se supone que lo habían alargado. Pucha, chicos, si se acaba, porfa, volvemos a la clase porque nos falta un ratito. Ya vuelven al mismo link. Les decía que sirve para mostrar cosas que el autor quiere mostrar, que utiliza este tipo de recursos. Aquí sí es el autor, chicos, porque es él el que está escribiendo la novela, ¿ya? Entonces él nos quiere mostrar algo, pero no quiere hacer un capítulo entero dedicado a ese algo, sino que lo quiere mostrar de forma puntual, ¿ya? Así que lo que hace es generar este tipo de anacronías, de analepsis, que hace que el personaje recuerde este elemento que él quiere mostrar, pero sin dedicarle un capítulo completo. ¿Ya? Entonces, para eso sirven los flashbacks dentro de la historia, dentro de la novela, de la narración, ¿ya? Y luego tenemos el raconto, a diferencia del flashback, lo que hace es una regresión al pasado, pero es mucho más extensa. Ahí nos puede contar toda su vida, no sé, el narrador decide contar toda la vida del personaje. Si es un narrador personaje, él cuenta, no sé, cuándo nació, dónde nació, cómo era su casa, y eso también nos sirve para un poco ir presentándonos al personaje o presentándonos algún hecho importante, ¿ya? Saber cómo ocurrió. Luego tenemos la prolepsis, no, mentira, venía el ejemplo. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de, sí, voy a detenerlo porque otra vez lo compartí sin audio. Ya. Aquí tenemos un ejemplo, sí, como Forrest Gump, puta, no la vi, lo siento, no, como que la odié porque como es de mi época, siento que toda la gente la veía y le agarré mala, así que no la vi, no sabría decirte igual. Pero aquí podemos ver un ejemplo las puse al revés, un ejemplo de raconto. Aquí tenemos un raconto, ya no lo vamos a ver completo, pero para que entiendan. Monica, I think Rachel's here. Ya aquí tenemos que puede ser que ocurre en una época, en un presente, ¿ya? Y esta es una parte en la que ellos vuelven al pasado y cuentan su historia, cómo fue cuando Mónica, por ejemplo, era gorda, cuando Rachel tenía la nariz fea, ¿cierto? Y cuando Mónica conoce a Chandler por primera vez, ¿ya? Y ocurre todo esto, esto es un raconto porque es una vuelta al pasado más extensa. Ya aquí están contando una historia muy difícil, el capítulo entero se trata de esto en el pasado, ¿ya? Y aquí tenemos, pucha, les puse el mismo, disculpen chiquillos, yo me equivoqué, ya fue mi error. ¿Cómo se llama? El flashback, ¿ya? Flashback. Lo voy a corregir antes de subírselo para que no genere confusión. Y aquí tenemos lo que les decía, el flashback, ¿cierto? Aquí se ve a
a todos como en una situación actual. Haber una mejor forma. Aquí está, Kevin. Es la primera vez que va a usar este producto y van a ver lo fácil que es. Y funciona con Ya. cualquiera. No, Vamos a vaya que adelantar un poco. En este capítulo, es cosas que es difícil escoger una sola. a Joy le están haciendo una entrevista. ¿Ya? Entonces aquí le ¿Quieren que les traiga preguntan, algo? Ah, sí, gracias. Yo quiero un panqué de frambuesa. por ejemplo, qué hace en... Oye, ahora habla de cuando no trabajas. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Y aquí Mira ese él vuelve idiota. al pasado. Por tener un bote Ya, más grande se cree que puede ocupar todo el ¿Qué río. hace en tu tiempo libre? ¡Quítate de ahí, tarado! ¿Quién le pone a su bote guardia costera? El de la guardia costera. ¿Y qué rayos hacen aquí? ¡La costa está allá en la orilla! Hola. Hola, Chandler. Mira, esto es increíble. Joey ha contenido la respiración por casi 4 minutos. Oye, ¿estás tratando de ahogarme? Ya, hasta ahí. Ya, entonces lo que hace Joy es, está en este presente, ¿cierto? Y vuelve a pequeños recuerdos como para decir qué es lo que hace en sus tiempos de ocio. Pero son pequeños recuerdos, son bien cortitos. ¿Ya? Y después vuelve otra vez, cuando se acaba esta parte. Por aquí, vuelve otra vez al presente, que es donde está en la entrevista, ya no sale en el capítulo, no sale aquí, que es donde está con esta periodista que lo está entrevistando, ¿ya? Entonces, ahí, ya, esa es la diferencia. Pequeños saltos en flashback son pequeños saltos en el tiempo. Y luego tenemos la prolepsis, que a diferencia de la analepsis son saltos hacia el futuro. ¿Ya? La analepsia entonces son saltos al pasado y la prolepsis saltos al futuro. Y aquí también tenemos dos formas que tienen la misma característica de lo que vimos del raconto y el flashback. El flash forward es un salto hacia el futuro, una proyección hacia el futuro, pero breve, ¿ya? Saltan, no sé, como, pucha, ay, mañana tengo que ir al supermercado, ¿ya? Y vuelvo al presente y sigo haciendo o sigo haciendo las clases. Y luego tenemos la premonición, que corresponde a una proyección más extensa. O sea, por ejemplo, yo les cuento lo que me encantaría hacer en las vacaciones de verano, si es que tenemos vacaciones de verano, donde me gustaría ir al sur, que me gustaría comer, que me gustaría conocer, y les cuento así como todo lo que, lo que quisiera hacer, ¿ya? No sé si vamos a alcanzar a ver esto, porque creo que se va a apagar. Sí. ¿Por qué no la paramos antes de ponerle los ejemplos? Les paro la reunión y la volvemos a realizar por fin para que terminemos. Nos quedan como 3 diapos, así como 10 minutos. ¿Ya? Así que les voy a parar la reunión y vuelvan a entrar a mi clase, por fin, chicos.